en lo duro que puede ser esto de que no hay un saber en lo real. Y en eso pensaba hace unos minutos, ¿no? Decía, híjole, qué duro de veras cuando uno quiere manifestar una cosa y lo que se expresa es otra, pero además lo escuchan de otra forma. Es tan complejo. Hablaba con alguien y me decía, es que es muy difícil, me decía, es muy difícil. Le digo, sí, es muy difícil, es muy complejo, porque hay una tendencia, por ejemplo, de los obsesivos, me pasa en la consulta, a interpretar todo cuando pues está muy claro lo que les estoy diciendo. No, pero ya me están interpretando, más tardo en dar una idea, ¿sí? Eh, cuestionar algo y ya me están interpretando, ¿no? Y por el lado de la histeria, lo que pensaba es, bueno, en esta construcción tan inmediata que a veces no tiene nada que ver con lo propuesto, ¿no? Entonces, en eso estaba hace un rato releyendo las notas y eso, ¿no? Bien, sí. ¿Qué tal, Moy? Ay. Sí, Olga, esto que dices es también, es buena la articulación que haces del, digamos que la estructura del lenguaje propiamente es equívoca, ¿no? Pues, el punto de partida es el equívoco, el malentendido. Y todo el tiempo intentamos reparar eso, hacer como si no estuviera, como si fuera al revés, como si el punto de partida fuera la comunicación, ¿no? Está ahí el emisor, el mensaje y el receptor, y que así debería ser, como que el mensaje fuese unívoco. Y no, y es al revés, hay que partir y luego nos molestamos porque el otro no nos entiende, y esa molestia, creo que lo bordeas bien, tiene que ver con que no hay un saber en lo real. Si hubiera un saber en lo real, bueno, pues no habrían equívocos, no habrían chistes, no habrían, ¿no? Pero sí podemos hacer eh, en supuestas construcciones que implican un saber en lo real a través de una dosis de fe. O sea, sí podemos intentar crear un código unívoco y crear escenarios en donde el que no ponga esa dosis de fe queda fuera, ¿no? Eh, Creamos un grupo en donde lo que va a predominar es el hacer como si habláramos el mismo idioma, ¿no? Y bueno, también por el otro lado, algo de eso es necesario para poder convivir en lo social. Nada más que generalmente se nos va a presentar la falla de eso. Pero sí podemos decir que en el caso de los animales o de los vegetales, no tienen el problema del malentendido y del equívoco, Uh-huh. ¿no? Que hay una proporción entre lo imaginario y lo real. No se requiere del mundo de lo simbólico, este mundo de nosotros, ¿no? De la lengua, de las letras, como hablábamos, ¿no? De la materialidad de la letra. No se requiere, y para que nosotros hayamos entrado ahí, se requiere todo un esfuerzo, todo un proceso, en donde pues ahora tenemos el caso de los autistas,
que nos demuestran que no siempre uno entra ahí, ¿no? No, ellos podemos decir se rehúsan a entrar al mundo de lo simbólico plenamente, porque el mundo de lo simbólico imaginario implica el equívoco. Y no están dispuestos a ir muy lejos en el mundo del equívoco. Buenas noches, perdón la tardanza. Hola, Fer. Hola, ahorita prendo cámara, espérenme 3 segundos. Entonces sí, un poquito lo que hace también Lacan es que tomemos distancia de los valores entendidos, que eso también es un principio en la clínica, ¿no? La práctica psicoanalítica. Generalmente tomamos distancia de los valores entendidos, ¿no? Para darle entrada, para darle lugar a lo propio del malentendido, ¿no? En donde va a aparecer lo singular. ¿Sí? Y que por el otro lado, no tomando distancia, sino acercándonos, haciendo como una especie de close-up, podemos ver cómo desde cierta arista todos decimos lo mismo, letras, es un bla, 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 y es un aparato de goce que independientemente de lo que diga, garantiza la repetición. Bla, 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 o sea, el bla, bla, bla implica la repetición. Y en la repetición está, digamos que una descarga garantizada. Esto también lo vamos a encontrar en el primer Freudaiano, el proyecto de psicología, que ya casi llegamos allá. Vamos a ver esta característica, ¿no? Cómo independientemente de lo que se esté diciendo, lo importante, por así decir, para cumplir con el proceso primario del aparato psíquico, es la descarga. Es una cuestión secundaria ya los rasgos cualitativos que suponemos en el habla, bla, bla, en el decir del otro y qué quiere decir el otro, es un proceso secundario. El proceso primario es el bla, 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 es el hablar. Y es que el hombre logró encontrar un objeto perfecto para poder garantizar la repetición de la descarga de manera desenfadada, por así decir. Independientemente de lo que se diga. Entonces tampoco es azaroso que Freud vaya poniendo ahí al psicoanálisis. ¿Sí? Es el dígalo todo sin que se censure lo más libremente posible y para que vaya apareciendo eso singular, para que aparezca el equívoco, que aparezca el lapsus, el neologismo, ¿sí? Y de otra manera, si lo mantenemos en la censura común, en la censura del otro, va a esforzarse demasiado por borrar las diferencias, ¿no? Hablar en valores entendidos. Yo quiero hacer una pequeña, un comentario. Venga. Ahorita que mencionas el tema de la descarga,
me abre un poquito una duda que venía arrastrando desde la semana pasada. Y no sé, quiero saber si la entendí correctamente. Bueno, partiendo desde esta idea de las consecuencias del lenguaje, ¿no? De la enfermedad, de cómo enfermarse a partir del lenguaje, y cómo ahorita lo recreas nuevamente con el ejemplo, por decir, de los autistas, ¿no? Que incluso, bueno, en algún momento por cuestiones de chamba me tocó relacionarme mucho con chavitos autistas, y efectivamente, o sea, es una resistencia al lenguaje. Incluso son las personas con las que me tocó convivir, este, no les gustaban las sorpresas, por ejemplo, ¿no? O sea, como esta onda de no involucrarse en este posibilidad de la falla, como lo mencionas ahorita. Pero bueno, partiendo de esta idea de enfermarse a partir del lenguaje, y cómo entender que en el proceso del análisis, suponiendo ir desde el Freud, desde el primericísimo hasta el último Lacan, y entender primeramente, pues, que el proceso del psicoanálisis no es una onda como una corriente humanista donde no te sugiere, para empezar, y donde tampoco vas a encontrar quizá el cambio de conducta, y quizá tampoco el tema de un diagnóstico, quizá. En ese primer momento yo me quedo con que lo importante es el entender el por qué sucede, y que lo ponías ahí más o menos en el ejemplo con Charcot, que Charcot, pues, al final del día lo que quería era modificar la conducta, y tan. Y llega Freud y dice, ni madres, o sea, entender el por qué sucede es más importante que la modificación. Pero luego más adelante, la sesión pasada, entra en mi conflicto, ¿no? Cuando también comentas que ni siquiera el conocimiento es el fin último, ¿no? Del análisis. O sea, de que ni siquiera ofrecer eso, de este spoiler de Lacan. Es decir, no, chavos, tampoco va por ahí, tampoco va a ser el conocimiento y el entendimiento del porqué de las cosas. Entonces, haciendo este pequeño referente, no sé si la pude expresar asertivamente, pero llegando así después de todo este recorrido, ¿qué se supone pues que oferta el proceso del análisis? Si no es una corriente como las humanistas, si no es un tema de corrección, si no es un tema de diagnóstico, y si tampoco es un tema de conocimiento, ¿qué podría ofertar pues entonces el proceso analítico? Claro, muy bien. Bien, muy. Mm, Aldo, yo podría, Sí, si sí, me lo bueno, sí. permites, Ujú. antes de que obviamente, bueno, muy obviamente esté esperando tu respuesta, pero me gustaría compartir un poco, a lo mejor mi propia experiencia ahorita reflexionando en lo que está externando Moy. Yo creo que una de las dificultades con las que la mayor parte de los seres humanos nos podemos enfrentar es con rehuirle a veces al displacer o al dolor, aun cuando sabemos que el goce puede estarse regodeando de cuestiones displacenteras, ¿no? Creo que lo más complicado y que por eso cualquier otro tipo de corriente y cualquier otro tipo de, llamémosle de intervención, que no es lo que es el psicoanálisis, ofrece es justamente quitar el dolor, quitar el síntoma, quitar ese malestar. Eh, como yo lo percibo, como yo lo veo, es como meter la basurita abajo de la alfombra y realmente no irte al corazón de lo que está pasando. Y creo que lo que ofrece el psicoanálisis efectivamente no es, justamente es no negar el ser humano, que finalmente el ser humano estamos
parte el dolor. Yo creo que eso también es algo que socialmente, culturalmente nos enseñan, como si la tristeza o el dolor fuera algo ajeno a la persona. Y entonces yo creo que lo que ofrece el psicoanálisis, a diferencia de otras corrientes, es justamente abrazar al ser humano en su completud, en el cuerpo. La cultura, la religión rechazan el cuerpo, como que dividen al ser humano, ¿no? Entre bueno, malo, lo espiritual, el cuerpo, y como que hay cosas que pareciera que no son parte de la humanidad y que hay que desaparecerlas, y se vende como que tienes que ser feliz y como que tienes que siempre estar en una situación de placer o sin displaceres o sin conflictos. Y entonces yo creo que eso es lo que ofrece el psicoanálisis, es abrazar al ser humano en su completud, no pretender quitar lo displacentero. Entonces, ¿a qué apuntaría, según lo que yo puedo compartir un poco mi experiencia? Es hacer distintas construcciones de tu vida. O sea, el mundo externo, el pasado es el mismo. La diferencia es cómo lo construyes tú, desde qué lugar, sabiendo que hay cosas que finalmente no cambian, hay cosas que seguirán siendo iguales. Y a lo mejor seguirás teniendo muchas cosas con las que has lidiado toda tu vida. Pero la diferencia es, si tú haces una construcción distinta a partir de tu propio reconocimiento y tu propio juego y tu propio papel en todas las dinámicas, entonces ya la experiencia para ti va a ser distinta. Y bueno, eso es lo que les quería yo compartir. Obviamente, esto tiene que ver con algo muy personal y con algo que tiene que ver con mi propio proceso psicoanalítico, que ya llevo unos añitos. Entonces, ahorita que escuchaba muy antes de que Aldo, pues ya de lo que él tiene que compartirnos, pues quería yo compartirles eso. No sé si la caché más o menos como te refieres a la onda de la integración, o sea, sería como hacer esta integración de las diferentes aristas del ser humano para, no sé si realmente llegar al ultimísimo Lacan no sea tan, como lo veíamos la sesión pasada, realmente es desgarrador, realmente puede ser destructivo. Ya digo, porque la idea que me cuentas en algún momento era también la línea que yo suponía, y ahora sí me mueve mucho. Tuve una crisis existencial, no, es broma, pero sí me mueve mucho lo de esto, ¿no? De entonces, ¿qué ofrece si no es justamente el análisis, el conocimiento de, ni tampoco el sugerir, lo que tú dices, el integrar para poder, sí me sigue quedando ahí el hueco, ¿no? No sé si fue asertiva la forma en la que se los planteé. Yo creo que es con esto que Ay, nada compartes. más, Bueno, sí. a lo mejor, Vas, vas. perdonando, Venga, 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 qué bueno que no, nada más participen. sería como para, a lo mejor, como un poco a lo mejor aclarar un poquito más o aterrizar más lo que te quiero decir, sería como dejar de verte a ti mismo desde la mirada del otro. Así lo vivo yo. O sea, porque si nos vemos a través de la mirada del otro, estamos viendo lo que el otro ve. Y entonces, si lo vemos desde ahí, yo creo que entonces es cuando, por lo menos para mí, puede ser como aplastante. Entonces, al hablar de esta completud, hablo de empezar a verse desde tu propio lugar, desde tu propia vista, no desde el goce o la vista o la mirada del otro, ¿no? Y bueno, ya Aldo lo aclara, pero nada más como para aterrizar esto, ¿no? O sea, creo que eso sería el punto de partida, ¿no? El dejar de verte a ti mismo desde la mirada del otro, sino ya desde ti, desde tu desde tu propio lugar, desde tu propio ser, ¿no? Creo yo. Sí. Y ahora sí. No, está muy bien. Mientras más hablen ustedes y menos yo, mejor.
hay un punto donde a mí me sirve muchísimo que ustedes compartan estas construcciones, porque estamos hablando de eso, ¿no? Hay que recordar que este asunto de los valores entendidos es un esfuerzo imaginario. Ya cuando todos nos entendemos es que hay algo que está mal. O sea, es que hay algo que se está distanciando de, digamos, de la raíz estructural del lenguaje. Ya cuando empezamos a borrar las singularidades es que, como dice Fer, hay un otro ahí que está dominando e imponiendo significantes amo, ¿no? Que nos hacen creer, como decía Olga al inicio, que hay un saber en lo real, ¿no? Y entonces todos así inconscientemente festejamos la victoria y ahí nos vamos y tras, en cualquier momento eso se va a volver a fracturar. Ese es el punto, ¿no? Y ese es el punto y generalmente es el destino de las sectas, para decirlo de alguna manera, o es el destino de las agrupaciones, ¿no? Se entrará en una rivalidad, en el mejor de los casos, entre dos significantes amo que se excluyen, y entonces producen un cisma para que se generen dos grupos que a su vez cada uno de ellos crea que sí están hablando la misma lengua, ¿no? Que ya no hay malentendidos. Entonces, al revés, qué bueno. Para mí es muy bueno que compartan estas construcciones que hacen además muy bien. Porque digo, bueno, no estoy ahí en el monólogo, ¿no? Pues donde todo queda ahí muy bien. Y yo termino el curso y me tengo que fracturar a mí mismo, ¿no? O sea, tengo que poner eso en falta. Eso no hace falta mucho esfuerzo. Generalmente uno queda ahí con la sensación de que tenía que decir algo más o algo diferente, ¿no? Pero me gusta esto que dice Moy del conflicto existencial. Digo, bueno, ya con eso vale la pena el curso, ¿no? Porque, bueno, una nota, ¿no? Porque es más fácil lanzar un curso que apunte más al valor entendido, no con un tema así, donde sea más atractivo en ese sentido, ¿no? De, yo sé de qué se trata y voy. Pero este curso en particular, no, o sea, no requiere de una cierta inquietud para ponerle atención, ¿no? Y para dejarse tocar por él aún más. Sí, sí, me parece muy nutrida la aportación de Fernanda. Sí me gustaría puntualizar que lo hablo suponiendo desde el ultimísimo Lacan, ¿no? O sea, de esto de las últimas consecuencias. En mi caso personal, los dos encuentros que yo tengo con el psicoanálisis son de manera fortuita. Primero, como analizante, como analizado, primero, pues fue cuando yo tenía 13 años, ¿no? Porque mi madre me llevó con un psicólogo, que yo ni siquiera sabía que era psicoanalista, ni siquiera psicoanálisis, ni nada, pero yo llego ahí por eso. Y también, digo, la primera relación que tengo con el psicoanálisis ya como para el estudio, pues también fue sin saberlo, ¿no? Porque yo no sabía que la escuela de psicología tenía esas bases, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que comenta ahorita Fer, tuve la experiencia, pero desde ya a lo mejor, por ponerle un nombre, desde otras corrientes, quizá un poquito gestálticas o algo así, donde podía hacer ese tipo de insight,
Pero ahorita lo que me revolcó fue justamente eso, el ultimísimo Lacan que me enseñaste la semana pasada y que venimos correteando desde hace 2 semanas. Perfecto, perfecto, Moy. Y bueno, lo voy a agarrar ahí. Esto que dice, esto último que dice Moy es bien importante y es algo que está, por ejemplo, en la dirección de la cura de Lacan, cuando él habla ahí de, de que en la dimensión política de la clínica, él habla de la táctica, la estrategia y la política en la clínica, en la dirección de la cura. Cuando dice que en la política es donde estamos menos libres, me parece que tiene que ver todo que ver con eso, porque independientemente de que si uno va ahí a los 13 años o a la edad que uno llega ahí con un psicólogo que a su vez quién sabe dónde está formado, o llega a una universidad que a su vez supone un origen en el psicoanálisis, pero probablemente hasta lo desconoce por intereses políticos en turno, de la dirección de la universidad, etcétera. No sabemos que efectivamente vamos a traer nuestro curso, que hay ahí algo que nos está esperando y que a ver si llegamos o no, pero que tiene que ver con la relación entre Freud y Lacan, de pe a pa y de vuelta y de regreso, que está ahí, lo sepamos o no, en eso no somos libres. En eso somos nada libres, no podemos hacer como si eso no existiera y decir, pues a mí se me ocurre ahora que voy a hacer un psicoanálisis nuevo, ¿no? Sí, a mi estilo y de por sí esas cosas ya están. Hay una cantidad de psicoanalistas que de alguna manera recortan ese trayecto, ya sea que recorten al puro Freud, como los postfreudianos, o ya sea que recorten a Lacan o recorten los puentes o la relación lógica entre ellos dos. Y bueno, tienen ahí sus respectivas consecuencias, ¿no? Lo importante es que hay un trazo, hay una lógica interna y que sí requiere de una cierta inquietud, como decía Moy, como a diferencia de Charcot, Freud, y cómo es que esto fue posible, ¿no? O sea, el materialismo histórico, podemos decirlo así, entre Freud y Lacan, pero además, ¿cómo es que podemos hablar de una clínica lacaniana, donde tal cual las coordenadas del final del análisis que nos spoilea finalmente Lacan para nuestro propio análisis o nuestra formación como analistas, está formalizado? Y que efectivamente hay un psicoanálisis de puro Freud y hay un psicoanálisis que tiene una dirección, hay una especie de reinvención del psicoanálisis, pero que ahora ya implica un final. Y que también eso no sucede sin Freud. O sea, este final del análisis que formaliza Lacan, que tiene esa coordenada subjetiva, tampoco pudo haberse logrado sin Freud. O sea, era totalmente necesario Freud, pero no se podía quedar en Freud. Ahora que eso les hiera a algunos porque algo del malentendido aparece, ¿no? Algo de que no hay un saber en lo real como tal, ¿no? De que no hay una verdad absoluta, digamos, que no se trata de la Biblia freudiana, pues ni modo, eso le puede herir a muchos y en ese sentido resistirse, pero a otros no.
a otros al revés, hasta les puede relajar. Hay muchas personas, muchos psicoanalistas que con la pura obra freudiana más bien alcanzaban un cierto grado de angustia y que la obra lacaniana les permite resignificar el psicoanálisis de otra manera, en donde esa angustia, esa mortificación ya no está tan alta. Y curiosamente, entre comillas, también está al revés, o sea, el que con Freud estaba feliz y llega Lacan y lo viene pues a perder o a enloquecer o simplemente a perturbar, ¿no? Como para recordar esto que también dice Fer, de él abrazar, acoger al hombre en su plenitud, como recordar que hay algo de eso displacentero, hay algo de esa no completud que es parte de nosotros, ¿no? Ok, ¿no? Pareciera lógico, ¿no? O podemos incluso recurrir a la arte o a ciertas filosofías para saber que es estructural el displacer. Es como que lógico, es evidente, ¿no? O sea, no por nada el aparato psíquico es la defensa misma ante ese displacer. Pero ya de ahí a olvidarnos de él, pues, es el canto de la sirena. Se nos va a explotar en cualquier momento. Por ejemplo, una de las críticas que hay, pues, siguiendo esta línea del sentido de la vida, si existiese el sentido de la vida de manera unívoca y universal, y muchos dijeron, qué felicidad, esta guía moral que nos garantiza el sentido de la vida, que nos garantiza la idea de que aparecimos en este mundo para cumplir eso y ya. Pero puede quedar ahí con ideas, con ideales, pero la realidad, y para nosotros, a través de la praxis, de la clínica, vemos efectivamente estos conflictos existenciales provocados por la vida misma, por la estructura misma del aparato psíquico, si lo decimos en términos freudianos. No por culpa de Lacan, eso nos pasa a otros, pero a los que llegan ahí está el malestar en la cultura garantizado. Ahora, proponerse un sentido de la vida donde ya no hay más malestar es tanto como desconocer al ser humano mismo. Por eso la frase esa de Fer es buena en ese sentido, es no olvidar el más allá del principio del placer. No olvidar la pulsión de muerte. No olvidar el goce, el concepto de goce en Lacan. Si hacemos eso, estaremos mejor aterrizados. No estaremos tan extraviados y curiosamente tan angustiados. O sea, mientras más presente tengamos la existencia estructural de la mortificación, de la pulsión de muerte, menos nos va a angustiar su presencia o su presentificación. Sí. Si no, vamos a estar en la lógica de que cuando se presenta la angustia en el otro, me angustio yo. Sí.
O, como dice Lacan, tal cual en el seminario de la angustia, que la falta de la falta, angustia. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en esto que con lo que empezamos, me recordaron a este párrafo de Freud en El porvenir de una ilusión, a propósito de qué es esto que ofrece el psicoanálisis, qué es esto, como que para qué, ¿verdad? Justificar la existencia del psicoanálisis y justificar la oferta psicoanalítica, la intervención psicoanalítica, es algo que tenemos que hacer, que no podemos obviar, dice Lacan, también ahí en el seminario 7 de la ética, ¿no? Si no, si se nos olvida eso, otra vez nos vamos a extraviar, vamos a crear que es en la línea del sentido común, la justificación de la existencia del psicoanálisis. Bueno, el parrafito es el último párrafo del porvenir de una ilusión, cuando Freud dice algo así como, no, el psicoanálisis no es una ilusión. Sí lo sería pensar que podemos obtener en otro lado lo que él no nos puede dar. ¿Y qué es eso que no puede dar el psicoanálisis y que sería ilusorio querer pretenderlo encontrar en otro lado? No podría ser lo que no te dio Natura, como la onda esta de la Universidad de Salamanca, ¿no? Que lo que Natura no te da, Salamanca no lo concede. Está buena esa. Así es. Y podríamos decir, con lo que trae Olga al inicio, es ese saber en lo real. Lo que pasa es que a diferencia de los otros discursos que están gustosos en pretender el saber en lo real, el psicoanálisis está súper comprometido en no olvidarse de eso. Sí. Cuando Lacan hace estas construcciones de no hay otro del otro, bueno, no hay saber en lo real, no hay otro del otro, no hay metalenguaje, no hay proporción sexual, no hay la mujer. Todos los no hay de Lacan son recordatorios necesarios. O sea, porque si se nos olvida, fácilmente caemos en este otro del otro o en esto del metalenguaje, ¿no? ¿Qué tal si encontramos en otro lado la solución de lo que nos está pasando aquí? Pero así a gran escala. ¿Qué tal si encontramos en Marte la solución de lo que sucede en la Tierra? ¿O qué tal si encontramos en el purgatorio la solución de lo que sucede acá en la Tierra? O sea, en los metalenguajes o en el otro del otro, tienen ese propósito oculto de decir que sí hay, ¿no? Esto que dice Freud de que no es una ilusión, sí lo sería querer obtener en otro lado lo que el psicoanálisis no lo puede dar. Que en otro lado sí lo hay. Y ofertarlo. A eso nos lleva a la idea del metalenguaje y del otro, sí. No, pienso que es lo que no te da el psicoanálisis que otro lugar te da. Pienso como en una anestesia, ¿no? Una voz que no es tuya. Porque finalmente en otros lugares lo que hacen es eso, es darte una voz, una palabra que no viene de ti, viene del otro, a lo mejor de sus propios
juicios morales, a lo mejor de sus propias experiencias o lo que sea, pero es su palabra, no es la tuya. En tanto que Eso. no es tu palabra, no es tu palabra, no es tu construcción. Y entonces, pero eso anestesia, porque entonces otra vez la responsabilidad de mi vida está en la mano del otro. Es como otra religión, ¿no? Hay un otro que me dice qué hacer porque yo no sé, ¿no? O sea, yo no tengo idea, el otro sí, o sea, el otro sabe más de mí que yo mismo. Entonces, ¿qué te da? Pues te da una anestesia, te puede a lo mejor dormir, a lo mejor te puede sí aliviar en ciertos sentidos un poco el síntoma, pero sabemos que el síntoma no es lo más importante. O sea, finalmente es como la puntita del iceberg. Y eso es lo que hacen los otros lugares, ¿no? O sea, lo que importa es ponerte al mismo nivel que los demás, todos iguales, todos etiquetados, y aquí lo que importa es quitar el síntoma, que ya no te duela, que ya no te angustie, que ya no, y entonces, obviamente, desde la medicina que te puedan dar, literalmente, hasta su palabra, hasta su anestesia, Claro. ¿no? Está el grado imaginario, ilusorio, ¿no? Puedes andar ahí como Hare Krishna cantando en la calle. Pues está muy bonito y todo, pero justo eso es lo que nosotros no podemos dar. Y lo ilusorio sería pensar que eso no viene del otro, ¿no? Que no fuese una sugestión, pues. Lo ilusorio sería pensar que no es un asunto sugestivo, sino que pertenece a un saber en lo real. Y además como si fuera algo ajeno tuyo, estoy pensando en las clínicas de adicciones de los triple o doble A o, ay, no, el triple A es de luchas, creo, ¿no? Casi se parece, pero sí, donde hablan de que tú eres un enfermo, o sea, ya desde ahí, ¿no? Tú eres un enfermo y solamente puedes hacer esto, tú no lo puedes resolver. Necesitas del ser superior. Y entonces ahí nuevamente estás negándote a ti mismo. O sea, nuevamente estás negando que tú tienes en tus manos tu propia vida y la pones en manos de otra persona. Y pensé en eso, ¿no? Pensé en estos de adicciones donde la figura religiosa o te dicen que el ser superior, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces quien te resuelve la vida siempre es alguien más. Quien piensa por ti, quien siente por ti, resulta ser otro, no tú. Y entonces sigues viviendo pues diría yo en lo imaginario, ¿no? Sigues viviendo en la ilusión de una vida que no es tuya y nunca te concilias contigo, nunca logras reconocerte y encontrarte contigo, porque siempre estás viendo al otro y estás siguiendo y esperando, ¿no? Cuando hablaba del malestar de la cultura, pareciera que se refiere mucho a la cuestión religiosa, pero yo creo que hay muchas cosas que pueden, o sea, el otro no solamente puede ser algo divino o el padre, ¿no? Pueden ser muchas instituciones o siempre para mí el otro o este gran otro tiene que ver con el que tiene el poder de tu vida, ¿no? El que tiene la última palabra, que no es la tuya. Llámese religión, llámese padres, llámese, no sé, partido político, no sé, ¿no? Pero en eso pensé. Hasta donde, fíjate ahí, llámese religión, llámese padre, muy bien, ahí estamos en los paradigmas freudianos, y Lacan da un paso y le pone en su álgebra, ¿no? Llámese simplemente el gran otro, un otro con mayúscula. Ahí es donde hace Lacan estas operaciones lógicas que sirven para esto que estás diciendo, ¿no? Llámese esto, llámese otro, esto. Perfecto, podemos ponerlos
peores ejemplos, los mejores ejemplos, como Freud pensaba que estaba poniendo los mejores ejemplos. Y a veces sus mejores ejemplos, pues, para los otros no resultaban tal, ¿no? Como el super ejemplo que pone del complejo de Edipo. Como hemos visto, también está aquí en el seminario del deseo de Lacan, como dice que este concepto del Edipo, a Lacan mismo no le terminaba de gustar. Y bueno, y no nada más a Lacan. Igual ya nosotros ya en esta época pues no le sorprende a nadie ese concepto, ¿no? Pero no deja de ser un ejemplo pues muy ominoso, tomando el mismo texto de Freud, ¿no? Un poco siniestro, un poco censurable, ¿no? Inapropiado. Pero que a Lacan mismo le hacía mucho ruido ese concepto, mucho más que los otros, y que con el álgebra lacaniana, esto del sujeto tachado, el significante amo, el significante del saber y el objeto A, va a darnos, que ahí vamos a decir otros, ese va a ser mejor ejemplo que el Edipo, ¿no? Y nos podemos resistir, si no, a mí me gusta más el ejemplo del Edipo, ¿no? Pero es el del Edipo, como acabas de decir, es más compatible con la religión, es más compatible con el padre. ¿Sí? Y en ese sentido es más compatible con el significante amo, es más compatible con el dogma, con el estándar, con lo universal. Y ya cuando Lacan está escuchando eso dice, no, ya nos estamos alejando porque el padre en todo caso es un síntoma. O sea, y el complejo de Edipo es un síntoma, y el síntoma en todo caso pues es como que una especie de consecuencia de algo previo, ¿no? Algo anterior. Puede o no puede estar, supuestamente. No se necesita el complejo de Edipo como absolutamente necesario para dar cuenta de la práctica psicoanalítica. Podemos prescindir en ese sentido del complejo de Edipo, sí, pero ¿a cambio de qué? Y Lacan nos propone ahí una álgebra, nos propone una lógica para poder prescindir del complejo de Edipo. Y es muy fácil también ejemplificar los casos donde nos llegan a cuestionar, y si yo no tuve papá, ¿qué? ¿Ya no tengo Edipo? O al revés, ¿no? No tuve mamá, ya no tengo Edipo, ¿o qué? O si soy, como ahora ya estamos en esa época, ¿no? O sea, que recién empieza, pero si soy hijo in vitro, ¿qué? Si soy producto de laboratorio, ¿qué? Ya por eso se va a desbaratar el psicoanálisis, no. Entonces, también eso no quita que podamos nosotros analizar, o como lo hace Lacan, de la relevancia de la teoría de los padres en Freud, o sea, el padre del Edipo, el padre de Tótem y Tabú, padre primordial, padre de la horda, ¿no?
y el padre de Moisés y la religión monoteísta. Son 3 momentos en Freud donde Freud está, digamos que haciendo la teoría del padre. Y son para el mismo Freud, para que veamos cómo Freud mismo no se quedaba con una versión del padre, pero insistía en el padre. Y el padre aquí hay que ponerlo ya en álgebra lacaniana más en la línea del significante amo, pues, del S1. Como hacía eso Freud, no podía llegar a una situación en donde estuviera destituido el significante amo, que es mucho más compatible con el final del análisis que propone Lacan. O sea, destituir la verdad, lo verdadero, obviamente no universal. Ya eso ya está hecho por otros campos, etc. No, sino destituir esas verdades absolutas, esas identificaciones, vamos a ponerlo de otra forma, esas identificaciones amo, esos ideales petrificados que carga el sujeto como una cruz, a veces, y pensar que justo en la destitución de esos es donde se alcanza una deflación del síntoma. Es como que eso que era la vía sustitutiva para garantizar la satisfacción, implicaba una gran dosis de mortificación y de dolor, como decía Fernanda, se pueda finalmente desinflar, aligerar. Para hacer eso, necesitamos, por así decir, preparar al sujeto, porque ahora mismo el sujeto está agarrado de esa inflación. Necesita de esa inflación para poder sostener, para poder sostener su anudamiento como ser humano en este mundo, porque no hay otro mundo, no hay otro lenguaje, no hay otra estructura, es esta. Y los otros que podemos inventar están hechos de esta. Los extraterrestres, los dioses, los mundos paralelos, etc. Todos esos están hechos de la estructura del lenguaje que nos gobierna a nosotros. Entonces, es así donde no podemos hacer ese tipo de cosas sin saber la dimensión ética del síntoma del sujeto que está construido a través de ciertas verdades amo, ciertas identificaciones amo, que necesita para anudar lo simbólico y lo imaginario y lo real en él. Si ustedes se lo cortan así, por ejemplo, si hiciéramos una filosofía y le imponemos esa filosofía a todos a través de la educación en la primaria, vamos a brotar a mucha gente. Para empezar, mucha gente ni nos va a escuchar. La defensa va a funcionar rápido y va a decir, no entiendo, me resisto, te pongo en falta, mentira. Ya, esa es la primera. Y la segunda sería que los que se adentren pueden quebrarse, pueden brotarse, enloquecer.
y junto con su delirio, pues muy probablemente morir. Entonces hay un ritmo propio del análisis que lo va a marcar el otro, este otro con minúscula que viene con nosotros. Y lo que vamos a hacer nosotros es hacer una escena en la situación psicoanalítica donde esté, tal vez escuche raro, pero donde esté contemplado el álgebra lacaniana. O sea, está el sujeto fachado, está el significante 1, el significante 2 y está el objeto A. O sea, eso que de por sí está, o suponemos que está en el sujeto fuera de la situación analítica, ¿cómo se configura en la situación analítica? ¿Y cuál es la operación que tiene que hacer el analista para, tal vez esta es una manera de contestar un poquito lo que decía Moy, lo que venimos planteando, para desalienar al sujeto del lenguaje, para llevarlo a ser un poquito más cínico en términos del autista o del vegetal o del animal. Más relajado en relación a las verdades que lo oprimen. Si el autista nos enseña que hay una resistencia a entrar al mundo del lenguaje, el psicoanálisis lacaniano, en su dirección de la cura, nos enseña que hay una vez que uno está dentro, hay una salida. Ya nosotros, pues ya entramos como fuera. Y ahí estamos en esa neurosis, para decirlo así, o en esa locura propia del sujeto del inconsciente, sus anudamientos, sus imaginarios, etcétera. Pero la propuesta y el spoil y lo que puede ofrecer el psicoanálisis es poder salir, ¿sí? Salir de la alienación al otro. ¿Sí? Y ahí sí, Moy, junto con eso, lo que nadie se esperaba es que eso viniera acompañado de el rebajamiento o la disminución de la mortificación a cambio de la vivificación. O sea, que ahí donde antes podía regir, digamos, la mortificación propia de la pulsión de muerte, al hacer esa desalienación, no desaparece la pulsión, pero está presente en términos de vivificación y no de mortificación. ¿A esto te refieres con el ser cínico? No sé si voy a por ahí, ¿no? Hay un saldo cínico en ese sentido, pero que va en la línea de la vivificación. Y acuérdense que no, acá estamos en términos de la responsabilidad subjetiva, a diferencia de cínico en término peyorativo, ¿no? Y el cínico más bien como el sustituto de la mortificación, ¿no? Como a esta, me acordé del chiste de sí, pues me sigo viendo en la cama, pero ya me vale madres, ¿no? O sea, como este cinismo únicamente usarlo como mudo de la mortificación, ¿no? Y bueno, que nos lleva desde el primerísimo Freud con el entendimiento del super yo, que lo decíamos en la primera sesión, ¿no? Del hombre es el lobo del hombre por medio del super yo y de esta mortificación, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí, a diferencia de, como decía yo, de hacer una filosofía
que sea así, de que te valga madre mearte en la cama, y la ponemos desde la primaria y la universalizamos, no es el mismo lugar al que se llega si destituimos y hacemos todo el proceso analítico caso por caso. O sea, nos va a llevar a resultados distintos que implican una misma coordenada, por así decir. ¿Sí? O sea, sí sigo viviendo lo pulsional, sí sigo relacionándome con lo inconsciente, con el otro, pero me vale madre, para seguir el texto, en la medida en que yo mismo estoy en otra coordenada. Si estuviera en la misma coordenada que antes, no me podría valer madre. Es como una frase que dice Miller en un texto que se llama Las tres versiones del pase, que supone esa coordenada del final del análisis y el analizante diciéndole al analista, usted se puede quedar con todo lo que usted sabe de mí, no importa porque yo mismo soy otro ya. Ya no me identifico con eso, que es también algo de lo que venía bordeando Fernanda, ¿no? De la resignificación de la historia. Tal vez lo han escuchado, pero es pasar de la historización a la histerización. Es que lo que yo presentaba como mi historia personal implicaba una secuencia de significantes, una cadena de significantes puestas en tal orden como para producir un significado específico al final, una significación específica al final. Entonces, en un proceso analítico se van destituyendo, se van reconstruyendo fragmentos de la historia hasta llegar a prácticamente una historia distinta. ¿Sí? Entonces, se reconstruye, por así decir, retroactivamente lo que supuestamente era una historia unívoca. Se van utilizando otras palabras, otras secuencias y por lo tanto se van produciendo nuevas conclusiones, nuevas significaciones, al tal grado de que pareciera que el pasado cambia. Cuando el sujeto puede contar su historia de otra manera, es como si tuviera un pasado distinto. Eso también es una peculiaridad del proceso analítico. Que ustedes pueden, en el sentido estricto, no cambió el pasado, ¿verdad? Ahí están las fotografías, etc. Pero en otro sentido, sí hay una narrativa distinta. No cambia el pasado, pero cambia la forma en la que lo cuento. Y la comprensión, la vivencia de que ese pasado con el que yo llegué, en verdad estaba determinado por la secuencia de los significantes con los que yo lo presentaba. No es que fuera así en sí mismo, por así decir. No es que fuera la verdad, ¿no? Era la verdad en la medida en que esa era la manera en cómo lo presentabas. Entonces, ¿era mentira? Ahora puede ser mentira, en su momento era verdad. Y entonces, ver esa alternativa, vivenciar ese fenómeno subjetivo, nos devela una cosa muy fuerte, que es esto de la verdad mentirosa. Toda verdad es mentirosa. Toda verdad depende del goce del cuerpo en turno que la sostenga.
Hoy vemos en nuestros días de la cotidianidad algo que es así súper ilustrativo, ¿no? Como con la mano en la cintura Facebook o Twitter, no me acuerdo qué otro, YouTube supongo, con la mano en la cintura pueden decir que algo es falso, porque ellos lo dicen, ¿no? Y ponen fake news. Como con la mano en la cintura se adjudican tener la verdad con mayúscula y sancionar al otro como la mentira con mayúscula. A mí me parece el mejor ejemplo ese ahorita para dar cuenta de la verdad mentirosa. Es el sujeto A y el sujeto B. Y el sujeto B le dice al sujeto A, tú dices mentira. Y el sujeto A le dice al sujeto B, tú dices mentira. Y los dos creen que dicen la verdad. Se nota ahí bien también el carácter de consenso que tiene que tener la verdad. O sea, la verdad tiene que inscribirse en un otro que lo avale. O como veníamos diciendo nosotros, necesitamos una dosis de fe para decir que el guía de la vida se sintetiza en la lógica del 2 más 2 es 4. O sea, en la proporción. Para que 2 más 2 sea 4 se necesita una dosis de fe. En realidad. Si dejamos las cosas que fluyan como son, y nos pasa todo el tiempo, en vez de decir que era 4, decimos que era 6, que era 3. Y punto. Y así era en el instante de la escritura. Cuando estás contestando el examen, así lo pones. Y ok, puede venir un otro a decirte, no, mira, estás equivocado porque no dice que 2 más 2 es 4. Pero en la realidad psíquica, eso puede variar. Y la realidad psíquica es lo que predomina, es lo que está previo al 2 más 2 es 4. O al H2O. Entonces se necesita un consenso para sostener verdades universales. Y siempre será verdades sostenidas de manera artificial. Siempre serán amenazadas por un otro que no ponga esa dosis de fe y que simplemente por no ponerla ya no le resulta. Acá entonces Facebook, con la mano en la cintura, dice que sí y que no. Y nos trata a nosotros como esos niñitos que no nos conviene escuchar las mentiras, porque no sabemos qué hacer con las mentiras, que lo que tenemos que hacer es escuchar las verdades. Simplemente no están dispuestos a reconocer la responsabilidad subjetiva de cada uno. Y asumen una supuesta responsabilidad objetiva.
y para ver los ejemplos de Freud, empiezan a tomar los lugares edípicos, ¿no? El lugar de la madre o el lugar del padre, que son ellos, o en lacaniano es el otro, es el gran otro, el que tiene la verdad. Bueno, vamos a leer una parte del seminario del deseo de Lacan para con este párrafo poder comentarlo, más allá de que si ustedes han escogido otro párrafo para comentar. El que yo escogí está en la página 42 del texto, por si lo quieren revisar después, y ahora lo leo. Realmente son 3 párrafitos, se los voy a leer, ¿no? Dice, bien, es un recorrido breve, no obstante, muestra el deseo de Lacan de no dejarse captar por Freud, de buscar cada vez un respaldo exterior que le permita reordenar el discurso freudiano. Hay en eso una tal repetición de puntos exteriores que realmente sitúan y permiten reconocer la permanencia de ese deseo, el deseo de no dejarse captar por Freud. Si aquí lo traducimos a como lo estamos planteando, es pensar a Freud como ese gran otro. Entonces sigue diciendo, hay cada vez más fidelidad a Freud, pero también desciframiento de Freud. Busca un otro significado a la letra de Freud, de tal manera que Lacan produjo un cierto ser de las significaciones de Freud. Obtuvo de cierta manera la destitución de los significantes y de las significaciones de Freud y las sustituye obteniendo la misma letra. Bueno, otra vez, porque esta es de todas las citas, esta es la que más me interesa. Obtuvo de cierta manera la destitución de los significantes y de las significaciones de Freud y las sustituye obteniendo la misma letra. A propósito de la materialidad de la letra, digo yo, ¿no? Dice, un logro prolongado a partir de nada más que las articulaciones de Lacan de la letra, de tal manera que al mismo tiempo Lacan puede decir, 2 puntos, Freud es más precioso. La obra de Freud es la única obra adecuada al inconsciente. Una obra que debemos descifrar al pie de la letra. Hay un culto a Freud por parte de Lacan, pero es una obra adecuada al inconsciente porque es del mismo orden que el inconsciente. De cierto modo, es una obra con ciertos enlaces, ciega a lo que ella misma dice. Es una obra a interpretar. Estas son las 2 caras del retorno a Freud, las 2 caras de la fidelidad. Debemos ser fieles a la letra de Freud para entender Freud mejor que él mismo. Quiere decir que de cierto modo él no sabe. Es un tema constante que sostiene el trabajo de Lacan. La noción de que hay una represión de Freud que es preciso situar en algún lugar. La represión de Freud está presente en su obra y que él no dijo lo que hizo como hubiera debido.
¿Cómo ven? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, yo pensaría que a Freud, pues nadie lo analizó, entonces él está reprimiendo conceptos que él mismo no pudo darse cuenta. Por supuesto, es así. Y esas son como, eh, pues como algo de él que tal vez sí quiso exteriorizar, pero no pudo. Exacto, muy bien. Es como cuando dice que la obra de Freud es más preciosa porque Freud es más precioso, la obra de Freud es la única obra adecuada al inconsciente, una obra que debemos descifrar al pie de la letra. Pero es una obra adecuada al inconsciente porque es del mismo orden que el inconsciente. O sea que está, vamos a decirlo así, está trastocada por la represión, por el no saber. Hay algo en Freud mismo que aunque habla, así como los analizantes, que habla, ¿sí? Pero es una obra con ciertos enlaces ciega a lo que ella misma dice. Si lo llevamos a la analogía, es como en la consulta, regresamos el propio mensaje del analizante y el analizante se puede sorprender. Porque efectivamente son dos caras. Por un lado habla, por un lado quiere saber, pero por el otro lado no quiere saber. Incluso no quiere saber de lo que él mismo dijo. Y hasta puede decir, no, yo no dije eso, ¿no? O pues para no volverlo a decir, pues mejor ya no vuelvo a regresar. Entonces, bueno, efectivamente, como dice Domi, no se nos olvida que Freud mismo opera esa represión porque es una falla de origen. Freud es este científico que inventa el psicoanálisis y el psicoanálisis es esta práctica que produce psicoanalistas. Entonces, tenemos ahí a un Lacan en esta relación ambivalente con Freud. Por un lado, lo quiere seguir a la letra porque está seguro que la represión de los otros, el no querer saber de los otros, no les permitió capturar lo que Freud decía y repetía. Pero al mismo tiempo, asume que hay algo en el Freud mismo que tampoco quiere saber, a pesar de que él mismo lo esté dando cuenta de eso, en su división subjetiva. Por ejemplo, esta máxima de Lacan, esta axioma de Lacan de el psicoanálisis es posible si, solo si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, tiene estructura de lenguaje. Dice Lacan que eso él lo vio en la obra de Freud. Eso no es un invento de él, sino que la obra de Freud da cuenta de ese axioma. O sea, que el inconsciente, ¿qué es eso? Las formaciones del inconsciente. El inconsciente es posible que se manifieste a través de la estructura del lenguaje. Con los lapsus, los actos fallidos, los sueños, el síntoma, el chiste, todo eso no es posible si no es a través del lenguaje.
de la estructura del lenguaje. Y con la estructura del lenguaje tenemos ahí algo, una lógica particular, que nos lleva a este asunto de lo que dije y de lo que quería decir, de lo que hice y de lo que realmente quería decir, de lo que soñé, pero pues lo que nunca quise soñar, de lo que me río y no sé por qué me río. De lo que se me olvida y no quería que, no se me debía de haber olvidado. Donde vemos ahí la lógica del deseo inconsciente, ¿no? Que es lo que Freud nos va a presentar a la humanidad. Que hay ahí un deseo inconsciente que se manifiesta y que está latente todo el tiempo y que más allá de los cálculos de la represión y de la conciencia, se manifiesta. Sí, desde ahí podemos otra vez evocar esa responsabilidad subjetiva, ¿no? Que sobre todo es aplicable en el psicoanálisis, donde nos hacemos cargo de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que queríamos decir, pero no lo dijimos, de lo que escuchamos, nos hacemos cargo de lo que escuchamos, hasta nos hacemos cargo de lo que provocamos en el otro, sin querer. Pero esa ética, que puede ser una ética más ruda, esa ética es para el psicoanálisis. Para allá, para el lado de la cultura y de la civilización, no, pues puede ser un error y punto, estaba distraído y ya, no era yo y punto, ¿no? Los sueños son, las palabras se las lleva el viento. Ya, pero para nosotros tenemos una ética más fuerte porque parte de la implicación subjetiva en nuestro deseo, consciente o inconsciente, no importa. Y suponer ese deseo en nuestros síntomas, nuestros lapsus, nuestros olvidos, nuestros chistes, nuestras supersticiones. Es justo como lo decía en una parte del texto, ¿no? A ver. Que la primera cosa que se dice es como si no se dijera. Es como siempre que se dice la primera cosa se tiene que repetir o darle como otro sentido, ¿no? Porque pareciera que pues no, nadie supo ni nadie entendió, no sé. Y esa, supongo que un poco comparación como Freud y Lacan, es como lo primero que dijo Freud o lo primero que hizo Freud, pareciera que ni él se dio cuenta, ¿no? Digo, como en esa comparación. Y Lacan tuvo que hacer como volverlo a decir, pero de otra manera, ¿no? Bravo, así es. Eso es lo que quise leer también ahí en este párrafo, que dice, destituyendo esos significantes, alcanza la misma letra. Como la letra así en términos de caligrafía casi. Sí, sí. Gracias, Aranza, me cayó el 20 con tu comentario. Ya, lo pude aterrizar un poco más. Sí, es que justo a mí también cuando lo estaba leyendo, la verdad es que me hizo como más sentido, porque en algún momento, o sea, más bien como que todo el tiempo, de pronto pensamos como a Lacan bien complicado y como, no sé, como, bueno, al menos yo, ¿no? Así como bien confuso, como que dices, no, o sea, como no cacho como esa parte. Y creo que con esto igual me quedó como un poquito, o sea, un poquito más claro, o lo vi diferente más bien. Incluso, o sea, en algún momento que parece, ¿no? Que ahí en el texto lo dice, parece que todos somos lacanianos, ¿no? Y parece que no podemos dejar, no podemos dejar de lado a Lacan, pero él mismo, o sea, él no es lacaniano, ¿no? O sea, él es como,
no sé, eso me hizo como un poquito de choque en realidad, como porque todos son lacanianos y él, pues no, nada que ver, ¿no? Es como la frase que tú decías, bueno, que más bien como citaste como de él, ¿no? Que dijo, hagan como yo, no me imiten. Y eso es como todo el tiempo, o sea, es como un circulito, como hagan como yo, no me imiten, y al final es como, sí, lo están haciendo, o sea, sí estamos como en esa línea, ¿no? No sé. Exacto. Exactamente, ¿no? Hagan como yo, no me imiten, también podríamos aplicarla a nosotros, ¿no? Pues cada quien tiene que hacer su propio análisis, ¿no? De nada te sirve, en cierto sentido, mi propio análisis, porque vas a terminar haciendo la imitación de esas construcciones que se van haciendo. Cuando lo importante es que surjan un poco así, también como decía Moy al inicio, ¿no? De nuestros propios conflictos existenciales, los de uno, de la historia de uno, de yo a los 13 años, yo acá, ¿no? Tiene que surgir de ahí, porque si no, se queda en la pura sugestión. ¿Sí? Y como también dice el texto, ¿no? Ahí, el otro sugestionado puede decir una serie de cosas, pero en su intimidad va a seguir rezándole a sus dioses antiguos. Otra manera de tocar ese punto y llevarlo así a nivel de la estructura del lenguaje, de la lógica del significante, es que la tenemos en la estructura del diccionario. Porque el diccionario, para definir una cosa, requiere de otros significantes, de otras palabras. ¿Sí? Para ratificar lo que quiere decir perro, tiene que decir lo mismo de otra manera, ¿no? No sé cómo dice el diccionario, pero supongo que así como que de la especie canino, perro, no sé, canino amigable. No sé cómo dice el diccionario. ¿No? Pero el chiste es que el S1 tiene que ser ratificado por el S2. Y eso lo tenemos entonces en el álgebra de Lacan. O sea, está ahí en los 4 discursos que propone Lacan, el de la universidad, la histeria, el amo, el psicoanálisis. Están los mismos elementos, pero puestos en distinto orden. Bueno, el punto es que hay un S1 que tiene que ser ratificado, que tiene que ser dicho de otra manera. Cuando dices, ¿qué quieres decir con eso? ¿No? Que está en la operación misma del no caer en los valores entendidos. Por un lado, en la intervención del analista, que puede decirle, ¿qué quieres decir con eso? ¿O qué se te ocurre con eso? O invitar a la asociación libres para decir de otra forma lo que supuestamente se dice originalmente. Y ahí empiezan a haber variaciones y se abre la posibilidad de la rectificación subjetiva. Porque también ahí nosotros no estamos en el lugar del derecho, ¿no? Que toca la misma estructura y es así de, jura decir la verdad y nada más que la verdad y toda la verdad, ¿no? Para ver si sí es cierto, para ver si se sostiene. O la otra, de todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Donde casan al sujeto con su palabra y no le permiten la rectificación subjetiva. A diferencia, nosotros es al revés, es para provocar una rectificación subjetiva y favorecer, junto con eso, una responsabilidad subjetiva. Esto sí es lo que quería decir, ¿no?
De esto sí me hago responsable. Sostengo eso. Me reconozco en eso que digo me reconozco. Lo ratifico, lo digo 2 veces. ¿Cómo, Aranza? Me digo que dices que lo digo 2 veces, pero aún así en esas 2 veces no es lo mismo, ¿no? O sea, lo dices una vez y lo dices a la siguiente y algo en ese volver a decir se perdió algo o se aumentó o lo que sea, ¿no? Nunca va a volver a ser lo mismo. Eso, muy bien. Por eso hay una parte que también está ahí, que es propiamente inconsciente en el deseo. Que el deseo está también restringido a la lengua, ¿no? Al campo de lo simbólico, pero siempre hay algo que no es consciente, que está por venir. Por eso no sé si vieron, pero hay un momento donde le dicen, sí, usted habla del deseo de Lacan en las preguntas, y del deseo de Freud, pero creo que hay que hablar del deseo de Miller. ¿Qué pasa con el deseo de Miller? Y dice Miller, bueno, yo tengo una idea de mi deseo, pero en todo caso les corresponde a ustedes decir, ¿no? ¿Qué tiene que ver con mi deseo? Pero, por ejemplo, ahí, cuando hablas del deseo de, por ejemplo, del deseo de Lacan, pues en algún sentido también no hablas de tu propio deseo, o sea, más bien desde tu propio deseo, ¿no? O sea, es como, Pues sí, pues no tenemos aquí a Lacan para que nos hable de su deseo, ¿no? sí, sí, Pero sí, efectivamente estamos advertidos de que hay algo de nosotros que estamos poniendo ahí. sí, Y claro, y en ese sentido Lacan se abre a desciframientos múltiples, ¿no? Donde podríamos pensar, o viene toda la crítica a Miller, de que el desciframiento que hace Miller de Lacan no es el de Lacan. ujú, pues sí, ¿no? ¿Y cuál sí es? Ahí. ¿No? Porque esta gente tipo Alush y así, dice, no es ese, es este. No es el de Miller, es el de Alush. No, pues, Pues, caemos en lo Eh, mismo. es al Es que final lo de las verdades, ¿no? Eso. que me dio risa que dices, bueno, tendríamos que revivir a Lacan para que nos diga, ¿no? De principio me dio risa, pero luego dices, ¿y qué sí es? Bueno, la única forma de saber efectivamente es esa, ¿no? Hay que revivirlo para que lo diga, ¿no? O sea, no hay otra forma de que sea más que la forma en la que es para él, ¿no? Sí, A lo mejor si lo revivimos, a estas alturas ya va a ser otro deseo. exacto, ¿no? Es lo que iba a decir. O sea, y entonces nos aparece Lacan en el último año, un año antes de morir, diciendo, ustedes se dicen lacanianos, que hay que mandarles la conferencia de Caracas, que se me ha olvidado. Para que leamos ahí literales como lo dice él, ¿no? Si ustedes se dicen mis alumnos, se dicen lacanianos, yo conozco a mis alumnos, a ustedes no los conozco. este, y se dicen lacanianos, bueno, qué bien. Tendrán ustedes que dar cuenta de eso. Porque yo soy freudiano. Y es que sí, algo en la línea de imitar a Lacan, nos lleva a la satisfacción asociada de haber descifrado a Freud, ¿no? Que tanta gente quisiera. Y descifrar, pues también, entre comillas, ¿no? Así que según Lacan, y tiene ahí Lacan la manera en cómo lo formaliza, pero sí podemos poner ahí como una ilusión, un ideal ahí narcisista de miles y miles y miles de personas queriendo
no solamente descifrar a Lacan, a Freud, sino eliminar a Freud, reprimir a Freud mismo, al psicoanálisis mismo, quitarlo de la conciencia, mandarlo a lo inconsciente, mantenerlo reprimido. Censurarlo. Como dice Freud, bueno, a mí me fue bien porque en otra época me hubieran matado. Hoy se conforman censurando mis libros. Estoy de acuerdo, vale. Pero en otra época me hubieran matado. Y es más, en su misma época después, ahí van a matarlo, ¿no? Querían matarlo. Estaba en la lista negra de Hitler, ¿no? Pero no muere así, pero sí muere un año después, ya en Inglaterra, ¿no? Además, ya él estaba consumido y todo, ¿no? Muere por otras razones, muere, hay manera de registrarlo, ¿no? Muere diciendo que la vida ha perdido sentido para él porque él ya no puede ejercer el psicoanálisis por las limitaciones que ya tiene los dolores de su cuerpo, ¿no? Y opta por la eutanasia. Porque él tiene claro que ya no vale la pena vivir, porque valía la pena vivir en la medida en que él podía ejercer el psicoanálisis. Ya no puede ejercer el psicoanálisis, no tiene sentido. Se acabó y le pide a su médico de cabecera que cumpla lo que prometió, que era aplicar esa dosis de morfina cuando llegara el momento. Y llegó. Ahora bien, bueno, podemos quedarnos con esto de revivir al otro para, ok. Pero aún así hay algo en ese deseo que está un tanto ahí siempre inconsciente, ¿no? Siempre por venir. El deseo está en el horizonte, decimos nosotros. Está en eso que está por venir. O sea que la estructura del deseo mismo implica algo del orden de fuera de la conciencia. Y así es, así tiene que ser. Si no, vamos otra vez a la ilusión de desconocer que estamos divididos, ¿no? De desconocer otra vez el malentendido, la necesidad de la falta, del deseo para motorizar. Cuando la vez pasada hablábamos de la trenza lacaniana, es eso, es como que esa bufanda o esa trenza se tiene que seguir construyendo y que hay algo del orden de lo inacabado ahí hasta que morimos. Y nos anticipamos a ese momento y todavía ahí ponemos nuestros últimos deseos, por ejemplo en el testamento, ¿no? Para que se siga escribiendo eso que yo ya no pude escribir. O que se termine de escribir eso que yo ya no. Y sí, ya nunca vamos a saber si uno estuvo de acuerdo con la manera en que se ejecutó su testamento, ¿no? Pero ya eso es otro cuento, se nos aparece la falta, la incompletud, Eso no cambia. Con el final del análisis no cambia eso. Lo que cambia es que eso no nos angustie más o no nos angustie tanto. El horror que tenemos a la falta, al deseo, a lo inacabado,
es en gran medida producto de lo imaginario. Por ejemplo, un ejemplo que da Freud de eso es, a propósito del sentido de la vida, dice, hay gente que si le dices que la vida no tiene un sentido en sí mismo, prefieren no vivirla por la angustia que les implica la responsabilidad de crear el propio sentido de su vida. Pues, ¿cuál otra? O la que desee, que le adjudica a los turcos en el texto, en el apartado del sueño de Signorelli, que dice que los turcos piensan que la vida ya no vale vivirla en el momento en que pierden la potencia sexual. Es mejor morir, dicen ellos. Entonces, ¿qué tanto esas construcciones necesitan de una carga imaginaria de tal intensidad como para que amerite la condición absoluta para poder vivir? Pues así se puede sostener, pero bajo cierto anudamiento, ¿no? Ah, no hay un sentido per se de la vida, adiós, me voy, punto. Pero eso obviamente un anudamiento que no opera para todos. Sin embargo, en la filosofía de ellos, eso debería de operar para todos. Aldo, ahorita en lo que comentas me entra una duda, no, siendo muy respetuoso de lo que se le llama así como que corrientes teóricas y todo esto. Pero ¿tiene algo de relación con el tema este de la logoterapia? Y, o sea, ¿es ahí donde se da este temita? O sea, digo, no quiero mezclar una cosa con la otra, ¿verdad? Ni caer acá en otras zonas, pero de repente yo veo que ahora hay muchas corrientes así como que proponen, ¿no? Otro tipo de ondas así que sí tienen mucho que ver con la sugerencia, con otro tipo de interacción, a lo mejor muy diferente al psicoanálisis, que es lo que nos tiene aquí reunidos, pero sí va por ahí esa onda, sí se desprende de aquí, de esto, justamente de esto de lo que platicas, sí se desprenden estas como terapias, o sí, como que están ahora mucho en boga. Creo que esas terapias son muy yoicas y en tanto yoicas son extremadamente narcisistas, desconocen la falta y entonces imponen una ideología de ser, una ideología para poder ser y prometen que a través de esas formulaciones se garantiza, para decirlo fácilmente, la completud, la felicidad o no sé, la plenitud. Pero efectivamente, como empiezas diciendo, con todo respeto, La pues eso es trascendencia. respetable, Bueno, sí, ¿no? con todo respeto, claro. Se respeta, pero pues claro que no estamos de acuerdo, ¿no? O como decía Fernanda de el sistema de alcohólicos anónimos o neuróticos anónimos, ¿no? O sea, bueno, pues, bien, tampoco vamos a irlos a bombardear, pero nosotros justamente no hacemos eso, ¿no? Hacemos otra cosa con el tema de las adicciones. Y pensamos que ese camino que hace AA es lo peor, porque es alienar al sujeto a una identificación amo para el resto de su vida. Si de por sí están las identificaciones amo, ahora tú le vienes a agregar otra o a fortalecer una, para nosotros eso es peor. Claro, y qué bueno que tocas ese punto, porque hay una idea que yo he traído
de que a veces creo que hay hasta trucos neurolingüísticos inconscientes dentro de esas doctrinas, ¿no? Porque todo lo apersonan a su yo muy cañón, ¿no? Y de entrada toda la literatura de doble A y de esto, toda la literatura está escrita en primera persona, justamente, ¿no? Y, y sí se me hace como que un truco, ¿no? O sea, yo sí creo que quien diseñó todo este programa universal, que está pues muy cuidado, muy bien detallado, y que quizá mucha gente le ha ayudado a tapar la botella, pero no a curar sin, o bueno, eso no nos meteremos en eso, pero yo sí creo que quien diseñó este programa sí tenía estos trucos, sí era un viejo lobo de mar, y que su intención fue más que otra onda, mover más, como dicen, narcisista, ¿no? Y que metió estos trucos neurolingüísticos donde las personas se sienten que son ellos los que están hablando en el libro, ¿no? Y es que yo desde era esto, yo desde, y creo que sí vamos por un truco del inconsciente, ¿no? Como que te voy a hacer caer, ¿no? Perdón, Sí, quería sí, sí. compartirlo. Entran adictos al alcohol y salen adictos a Jesús, ¿no? Pero finalmente el mecanismo, ellos creen que pues es mejor ser adicto a Jesús que al alcohol, pero el punto es que efectivamente no, hay algo que no se suspende, que para ellos es lo incurable, ¿no? Serás alcohólico para siempre, es una enfermedad incurable, solo por hoy, en todo un trabajo ahí de contención, ¿no? Este, así es. Ahora es adicto no solamente a Jesús, sino es adicto a no tomar, pero él mismo se sigue presentando como alcohólico. Tiene 30 años sin tomar y se sigue y necesita presentarse como alcohólico reprimido. Claro. Necesita seguir luchando con el alcohol, ¿no? Necesita seguir activando ese significante, el significante alcohol, todos los días, Ujú. aunque sea negándolo, Sí, pero sigue estando ahí sí. y determinando su ser, porque así se presenta, soy esto, no es Ujú. soy una cantidad de cosas, sino soy esto, así como diccionario, ¿no? Y Y en tanto esto, por lo tanto, esto y esto y esto. ok. Incluso hasta un aplazamiento, ¿no? Tantos pasos, tanto esto, ¿no? Esta doctrina. Entonces, sí, sigo también volviendo, y lo repito, porque sí es importante para mí decir que lo digo con respeto y que cuidando esto, pero creo que para eso estamos reunidos aquí, no para ir más allá de esto, ¿no? Gracias. Bueno, Nada más, nosotros, sí, sí, David. no, nada más iba a decir que me han sorprendido ahorita con lo que están diciendo, porque yo en realidad sí conocía gente recuperada, pero con la misma personalidad. O sea, su personalidad nunca cambió, sino, sí, como dice, como estaba comentando, ¿no? Únicamente era pues de tomar y ya. Y ahorita con lo que dicen, sí me sorprende, ¿eh? Hasta dónde puede uno, este, pues hasta dónde puede uno conocer ese tipo de terapia. Exacto, y nosotros, como dice Moy, podemos ser muy respetuosos, pero Lacan es así, si quieren ustedes verlo así cínicamente, pero él dice que el camino al que apunta la psicoterapia es el peor, justo porque fortalece en ese sentido a la unicidad del yo, porque desconoce la falta, desconoce obviamente el goce, la pulsión de muerte, la división subjetiva, la rectificación subjetiva, la responsabilidad subjetiva y favorece la alienación al uno, al unicer. Y por eso dice con la mano en la cintura que es que lleva a lo peor. Pero nosotros como somos más respetuosos, somos más- Este,
lo dejamos así. No, incluso también yo pensaba con el budismo, y para mí, bueno, yo era una de las personas que admiraba este tipo de corriente, pero ya ahondando un poco más y dentro ya de tu curso, yo estaba entendiendo que en realidad, pues no viven las personas que se sumergen en ese tipo bueno, por decirlo, de doctrinas, no viven, no están en el mundo real. Eso. Exacto, muy bien. Pero están en ese otro mundo, ¿no? De que es muy respetable, ¿no? Lo que sí es que si llegan con nosotros, si quieren psicoanálisis, no les vamos a ofrecer lo que allá, vamos a hacerlo propiamente psicoanalítico, ¿no? Eso sí, esa es la responsabilidad que nos cae encima, ¿no? Está el resto de las ofertas, pero ahí las dejamos, ni las podemos ni las queremos destruir. Y la última oferta quizás sería ofrecerle que va a dejar de consumir, ¿no? O que va Es a ser una, abstemio, ¿no? es una decisión que no nos corresponde a nosotros, ¿no? Exacto. Puede suceder, puede ser que no sé, pero sí sabemos que es una decisión que depende del otro. No lo vamos a ir a anexar ahí en boxers, ¿no? Lo vamos a ir por él. No. Y que él, lo sepa o no, es responsable de lo que le suceda, ¿no? O sea, sí, lo que también es que nosotros vamos a hacer, si viene con nosotros a ejercer el psicoanálisis, apostando que el trabajo propio del psicoanálisis pueda darle a él mismo alternativas para que no sea una sola versión de las cosas, ¿no? Una identificación amo petrificada, que es la que le está garantizando la parálisis. Una parálisis del deseo, y bueno, sí, le garantiza una satisfacción específica, la puede llevar hasta el final de su vida, pero ¿y el deseo? Ese es el punto, ¿no? Abrir las puertas del deseo, darle la posibilidad al sujeto de despertar, de rectificar, de apostar a una responsabilidad subjetiva. Eso sí, y eso sí, muy probablemente dependa de lo que hagamos nosotros en la situación analítica en gran medida. O para al menos poner las condiciones, sí. No es la última palabra. La última palabra la tiene él. Pero poner las condiciones para eso. Bueno. Muy bien. Vamos pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a mandar un capítulo del seminario 23 de Lacan, ¿no? Es una muestra del ultimísimo Lacan, para que tengamos de manera fresca cada uno de nosotros una experiencia al respecto. Y después de ahí, quiero que pasemos también al primer front, ¿no? Ya al proyecto de psicología también para que tengamos una experiencia al respecto. Y además les voy a mandar esto que hemos visto de la conferencia de Caracas, donde Lacan dice eso, de que yo soy freudiano. Y
les voy a mandar también un texto son chiquitos, de aquella época, el primer Freud, que se llama El tratamiento del alma. Igual se las mandamos ahí para que ustedes las vayan revisando si quieren, ya saben, si no, no importa, pero para que ustedes vayan ahí explorando a su ritmo. Pero sería la bibliografía ya total del curso. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejar allí por lo pronto y nos vemos el próximo miércoles.